Ya, estamos de vuelta. Van a entrar con... Ya. Así no tienes frío. Profesora, Dime. antes de que empiece, había una pregunta que le quería hacer y se me pasó. ¿Ya? Sobre los modelos de unión. ¿Ya? Se me acaba de pasar. Ahí. Aquí está. El estado de transición, ¿cómo sería? La enzima tiene una estructura que es similar al encarte invertido, ¿ya? Tiene una estructura que tiene la capacidad de modificarse. Y el sustrato también. Entonces, cuando se asocian, forman el complejo. Entonces, el estado de transición es aquel que está previo a la asociación entre el sustrato y el enzima. Es un estado en que la enzima no tiene, a ver, si la enzima no se asocia con el sustrato, tiene una forma determinada. Pero cuando hay un acercamiento, el sustrato y la enzima comienza a generar la modificación. Y ese sería el estado de transición, que al final es lo mismo que el otro, porque se va Entonces a sería como el estado de transición y luego el encarte invertido. Sí. Creo que preguntan en el chat si el control entra toda la mañana. Ya. En el control vamos a, como el control era para esta semana, va a entrar toda la materia, pero no entra esta materia. ¿Ya? Toda la materia anterior a esta. ¿Sí? Eso es. Eso, pero se me Ya. entendiendo de esto. Va a entrar toda la materia previa a esta clase. Ya, ahora vamos a ver los parámetros de la cinética enzimática. Entonces, ya habíamos hablado que cuando tenemos una relación directamente proporcional entre la concentración del sustrato y la velocidad de reacción, entonces la mitad de los sitios activos están ocupados. Eso nos da un medio de la velocidad máxima. Cuando la mitad de los sitios activos están ocupados, nosotros llegamos a la mitad de la velocidad máxima. Cuando la enzima se satura, llegamos a la velocidad máxima. Ahora, cuando nosotros hablamos de parámetros de la cinética enzimática, hablamos del Km, que es la constante mecánicamente, y hablamos de la velocidad máxima. Eso va a ser la característica de cada una de las enzimas. Cada enzima va a tener su propio Km y su propia velocidad máxima. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del KM, decimos que, ¿cómo se definía el KM? Constante de Michaelis Méndez. Ya, pero ¿qué es lo que indica esa constante? La cantidad de concentración de La sustrato. velocidad media de la enzima. La cantidad de concentración de sustrato Cuando el 2%, o sea, el 50%. cuando el 50% de la enzima De la está mitad de ocupado. ocupada. ¿Ya? ¿Sí? Eso. Entonces, cuando nosotros vemos el KM de una enzima y lo comparamos con el KM de otra enzima, vamos a ver que aquella enzima que tiene más afinidad con el sustrato, que
mayor facilidad de asociarse con el sustrato, tiene un KM menor. ¿Ya? Mientras menor es el KM, más afinidad tiene la enzima con el sustrato. Y eso es lógico, ¿cierto? Si nos está indicando el KM la cantidad de sustrato necesaria para que la mitad de la enzima esté ocupada, la mitad de los sitios activos de la enzima esté ocupado, entonces, si se ocupan con mayor rapidez, significa que tiene más facilidad de asociarse unas con otras. ¿Ya? Entonces, esos son los parámetros que se utilizan en la cinética enzimática. ¿Ya? Y entonces aquí tenemos lo mismo, y KM es la concentración del sustrato donde se obtiene la mitad de la velocidad máxima. Y coincide que es la mitad de los sitios activos de la enzima están ocupados. ¿Y esto depende de cada enzima? Eso depende de cada enzima. Se habla del complejo enzima, o sea, del par enzima sustrato. Y como les mencionaba, a mayor KM, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato, a menor KM, mayor es la afinidad de la enzima con el sustrato. Velocidad media se produce en KM. Sí, más que la velocidad media, un medio de la velocidad máxima. No es velocidad media, Christopher. Y entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de... Aquí ya no se ve. Cerrar el chat. Pero podría cerrar el chat. ¿Cómo? ¿Podría cerrar el chat con la cruz morada? Ah. Ya. Ahí sí. Ejemplos de enzimas con su KM. La catalasa ustedes ya la conocen. Y tenemos un KM de 25 milimoles. Entonces, cuando tenemos 25 milimoles de sustrato, la mitad de la enzima está ocupada. Las exoquinasas en el encéfalo, ¿ya? Entonces vemos la que va a actuar en el ATP, tiene 0.4 milimoles. Entonces ahí vemos que es muy afín, ¿ya? La D-glucosa, más todavía, 0.05. La D-fructosa, 1,5. La anhidrasa carbónica, muy importante la anhidrasa carbónica, porque es la que va a mantener el pH en la sangre. Pero no tiene tanta afinidad, tiene 26 milimoles. La quimotripsina, bueno, hay dos quimotripsinas y una tiene 108 y la otra tiene 2.5. Así que la diferencia es grande. La beta galactosidasa, 4, y la teornina deshidratasa, 5. Entonces vemos que en el encéfalo las enzimas tienen una afinidad muy superior, porque las reacciones tienen que ser muy rápidas. ¿Cuáles son los factores que afectan la actividad de una enzima? Ya les había mencionado anteriormente, como las enzimas son proteínas, entonces la temperatura y el pH van a ser cruciales para el trabajo de cada enzima. Cada enzima va a tener un pH óptimo y la temperatura, vamos a ver que hay algunas enzimas que soportan temperaturas como extremas.
lo que también afecta es la concentración de la enzima, la concentración del sustrato, la concentración del producto. Sabemos que en el organismo predomina la retroalimentación negativa. Entonces, si nosotros tenemos suficiente producto, ese mismo producto va a bloquear toda la vía metabólica para que no se produzca más producto. Hay elementos activadores de las enzimas, no todas las enzimas las necesitan, y tenemos los cofactores, que ahí hablamos de los cofactores propiamente tales, que son elementos no orgánicos que se asocian al ciclo activo de la enzima, y las coenzimas, que son elementos orgánicos que se asocian al ciclo activo de la enzima. Modificaciones covalentes. Generalmente las moléculas van a activarse o desactivarse a través de la asociación, generalmente en un grupo fosfato, que sirve como interruptores celulares. Entonces, algunas moléculas, asociarse a un grupo fosfato significa que se activan, a otras significa que se inactivan. Inhibidores, vamos a tener inhibidores competitivos, no competitivos y acompetitivos. Y vamos a tener lo que predomina en nuestro organismo, las enzimas alostéricas, que vamos a estudiar. Entonces, eso es en general los factores que están influyendo. Entonces vamos a estudiar cada uno de ellos. Empecemos por el pH. ¿Cómo actúan las variaciones de pH en la actividad enzimática? Entonces va a actuar sobre la molécula, que es proteica, y va a actuar sobre el sitio activo, por supuesto. Y ahí va a generar modificaciones en la posición de los aminoácidos en este sitio. Y va a actuar también sobre los grupos disociables del sustrato. Entonces, va a haber interferencia en la asociación entre la enzima y el sustrato, por parte de la enzima y por parte del sustrato. También vamos a ver que va a actuar sobre la transformación catalítica del sustrato. Entonces puede ser que bajo la acción del pH la enzima no pueda trabajar eficientemente. Entonces no va a tener el efecto catalítico que corresponde. O sobre la estructura de la proteína, que es la enzima, en general. Entonces, si pierde su estructura general, por supuesto que se va a afectar el sitio activo y no va a poder trabajar. Vamos a observar que hay algunas enzimas que tienen un pH óptimo, que es diferente al pH neutro, ¿no? Y vamos a ver que el pH del medio donde se encuentran los componentes que van a reaccionar va a afectar a la acción catalítica, a la unión con el sustrato y a la conformación de la enzima propiamente tal. Entonces, aquí nosotros vemos lo que esperamos, ¿no? Que la enzima trabaje a un pH óptimo, que normalmente es un pH cercano a 7. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa con los pHs ácidos y los básicos? Van a generar la desnaturalización de la enzima. ¿Y qué es lo que va a ocurrir?
los radicales libres que tienen los aminoácidos que forman el sitio activo de la enzima se van a ver afectados. Entonces, en este caso vamos a tener disminución de los radicales ácidos y aquí en este caso disminución de los radicales básicos. Pero, a pesar de eso, por pH se puede detener la interacción enzima solo bajo la velocidad. El pH depende del tipo de pH, va a detener la interacción de la enzima. Y como consecuencia de eso, por supuesto que la formación de sustrato se va a ver afectada. En nuestro organismo, nosotros no podemos tener reacciones espontáneas, porque son muy lentas. Es imposible, si no está la enzima, no se realiza la reacción realmente. Entonces, por eso es muy importante la estabilidad de la enzima. Ya, y una de las enzimas que nos llama mucho la atención es la pepsina, ¿cierto? La pepsina nosotros la encontramos en el estómago. Es una enzima que va a degradar proteínas para poder realizar esa función. Recuerden ustedes que las proteínas están asociadas a través de enlaces covalentes, son muy estables. Entonces, ella necesita un pH ácido. Y ese pH está cercano entre 1 y 2. O sea, un pH bastante extremo. ¿Ya? Entonces, para que se produzca la pepsina, es necesario que se genere una proenzima que es el pepsinógeno. Y en presencia del ácido clorhídrico se va a transformar en pepsina. Y va a actuar solamente cuando tenemos en el interior de nuestro estómago los alimentos. Y después deja de actuar porque si no destruiría las paredes del estómago. Y ese es su pH óptimo. En general, nuestras enzimas están en esta clasificación alrededor de pH 7. Pero también tenemos enzimas que trabajan a pH básico. Tenemos aquí la arginasa que trabaja a un pH 10, es bastante básico. ¿Ya? Entonces, y todo está relacionado con la degradación de proteínas. Profesora, el punto 2 de efecto del pH no lo entendí bien. El punto 2, ¿cuál punto 2? El 2 sobre la transformación catalítica del sustrato ese. Sí. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un pH que no corresponde al pH óptimo de la enzima, entonces pueden pasar varias cosas, entre ellas que no haya posibilidad de asociación de la enzima, del sustrato con el centro activo de la enzima. Puede también pasar que la actividad catalítica de la enzima se vea afectada. Como consecuencia de eso, no se va a producir el producto, porque hay alteración en la relación que hay entre el sustrato y la enzima. Y sobre la estructura de la proteína, propiamente tal, y sabemos que si una proteína se desnaturaliza, es imposible que pueda realizar su función. Gracias. Nada. Bien. Aquí vemos dos factores. Uno que es el pH y otro la temperatura. Ambos van a actuar sobre los grupos químicos ionizables de la enzima,
de los aminoácidos que forman el sitio activo. Y entonces ahí tenemos el grupo carboxilo, amino, el grupo tiol, ¿no? Entonces, según el pH del medio, estos grupos van a tener unas cargas eléctricas positivas, negativas o neutras. Entonces, la conformación de las proteínas va a depender de las interacciones de los grupos radicales de los aminoácidos, ¿no? Entonces, si estamos a un pH óptimo, estos radicales van a interactuar adecuadamente. Pero si no es óptimo, entonces van a cambiar las cargas de los radicales y se va a afectar la enzima como tal, como molécula, y la actividad enzimática. Aquí tenemos ejemplos de enzimas que actúan a temperaturas que son superiores a más o menos los 36 grados, que son lo que nosotros esperamos, ¿no? En el caso nuestro, pues somos organismos homeotérmicos, pero nos encontramos, ¿no?, con organismos que son los termófilos, que viven a temperaturas muy altas. Pueden vivir en los cráteres de los volcanes. Y ellos van a tener una organización de la molécula a tal punto que no se van a ver afectados los grupos radicales. Y puede trabajar a una temperatura alrededor, óptimamente a una temperatura de 60 grados. Acá tenemos aquellos organismos que trabajan, o sea, aquellas enzimas que trabajan a pHs muy extremos, ya sea ácido o básico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que afecta a la enzima? La temperatura. Si nosotros tenemos una temperatura muy baja, entonces la orientación de los radicales de los aminoácidos va a quedar como suspendida. No va a haber interacción, hay poca energía cinética y no hay interacción. Si nosotros tenemos una temperatura muy alta, entonces eso lleva a la desnaturalización de la proteína. Entonces, pero estas proteínas van a tener una disposición diferente para poder soportar esas condiciones del medio. Entonces, lo que hace la temperatura es inhibir. Cuando la temperatura es baja, inhibe. Y depende cuán baja sea, puede desnaturalizar. Y cuando la temperatura es alta, entonces va a activar hasta cierto punto. Cuando se llega a una temperatura muy superior, se desnaturaliza. Aquí tenemos el pH óptimo de algunas enzimas. La pepsina trabaja a 1,5 de pH. La sucrasa es la enzima que va a degradar la sucrosa. La sucrosa es el azúcar que ustedes consumen, el azúcar de mesa, ¿ya? Entonces, esta trabaja en el intestino y trabaja un pH 6,2. La catalasa en el hígado, 7,3. Ahí tenemos una básica. La arginasa, también en el hígado, 9. Las enzimas que trabajan en los procesos alcalinos, en los huesos, 9,5. La fosfatasa alcalina es la que va a formar la matriz de los huesos,
Los huesos están formados por una matriz que es inorgánica, que tiene fosfato de calcio. Entonces, la fosfatasa alcalina trabaja a 9,5. Bueno, aquí tenemos el efecto de la temperatura sobre la actividad enzimática y medido en valores que se han estudiado en laboratorio para ver qué es lo que pasa con la enzima con respecto a la temperatura. Entonces, el Q10, que se marca aquí, el Q10, ¿ya?, está indicando un coeficiente de temperatura. Y está indicando ese coeficiente el incremento en la velocidad de reacción al aumentar 10 grados Celsius la temperatura. Entonces, aquí el Q10 está mostrando, aquí cerca de grado cero no hay actividad y vamos acercándonos a el 20 y ya la actividad comienza a ascender. Entonces vamos a tener que las reacciones químicas tienen un Q10 igual de 2 a 3. ¿Ya? Entonces significa que 2 se duplica, el Q10, 3 se triplica. Y entonces 3 es 30 grados. ¿Sí? La reacción controlada por enzima sigue esta regla como cualquier reacción química y vamos a ver que a temperaturas altas, por supuesto, pasado los 30 grados, del 40 más o menos, vamos a ver que comienza la desnaturalización y como consecuencia de eso, ahí ya no tenemos aumento de la actividad. Y es importante la temperatura óptima a la cual trabaja la enzima, porque nos va a indicar en qué momento la enzima se puede desnaturalizar. Y eso es importante. Decíamos que las enzimas están controladas y sabemos que en el organismo la mayoría de los procesos se controla a través de retroalimentación negativa. Y aquí tenemos el resultado de la inhibición por producto. Entonces, nosotros tenemos una secuencia de reacciones químicas que parte de un sustrato A y termina en un sustrato Z. Para eso es necesario que A se transforme en B, que B en C, y C en D, y D en Z. En nuestro organismo, normalmente, estas vías metabólicas ocurren. Entonces, cuando nosotros tenemos suficiente producto Z, esto va a afectar a la enzima que inicia toda la vía metabólica. O sea, la enzima que trabaja en la transformación de A a B. Entonces, cuando nosotros tenemos poco producto, entonces las enzimas van a trabajar para alimentar esta vía metabólica. Pero cuando nosotros tenemos mucho producto, entonces el producto va a interferir con la enzima y se va a bloquear la vía metabólica. ¿Ya? Eso es retroalimentación negativa. Entonces como que el producto no deja volver a empezar. Claro, el producto no deja que el sustrato se asocie con la enzima. Pero un nuevo sustrato. El sustrato A. Porque el producto Z no tiene que ver mucho con el sustrato A. Pero cuando nosotros tenemos una gran cantidad, va a actuar sobre la enzima que transforma el A en B. Entonces como que interfiere, que se mete.
¿Cómo? ¿Se interfiere? Claro, interfiere en la interacción. Profe, ¿cómo era cuando teníamos poco producto? Cuando hay poco producto, las enzimas trabajan adecuadamente en la transformación de A a B. Cuando hay mucho producto, entonces este va a interferir en la interacción entre la enzima que trabaja en esa reacción y va a evitar que el sustrato A se transforme en B. El mismo producto como que provoca la detención de más producción de producto, sí, pero es el producto final de la vía metabólica. No estamos hablando de una sola reacción química, es el producto final de la vía metabólica. Entonces tenemos, el resultado de este proceso es que se mantiene la cantidad de Z dentro de unos límites, debido a que si hay mucha Z, un mayor número de moléculas de enzimas se unen a él y no al sustrato, con lo cual se sintetiza menos Z. Cuando la concentración de Z disminuye, más moléculas de enzimas aceptan sustrato y se producirá más síntesis de Z. Vamos a ver un ejemplo. Sabemos que hay aminoácidos esenciales y otros que no son esenciales. ¿Cuáles eran los aminoácidos esenciales? Aminoácidos esenciales. Los que se tienen, o sea, como no es lo mismo, hay que tenerlo por la dieta que va a tener. Y los aminoácidos esenciales son los que, o sea, los que van a la alimentación. Claro. Nosotros no podemos sintetizarlo. La única forma es incorporarlo a través de la alimentación. Y hay otro, como este, la isoleucina, se va a sintetizar en nuestro cuerpo a partir de la treonina, que es otro aminoácido. Entonces, la treonina va a transformarse en un compuesto A, bajo la acción de la enzima treonina deaminasa. Entonces lo que hace esta enzima es sacar el grupo amino de la treonina. Y se transforma en este compuesto, y la enzima 2 lo transforma en este otro compuesto, la enzima 3 lo transforma en este otro compuesto, la enzima 4 en este, y la enzima 5 da como producto final la isoleucina, que es otro aminoácido. ¿Sí? La isoleucina, cuando está en concentraciones muy altas, se va a asociar al sitio regulador de la enzima treonina deaminasa. Y entonces se modifica el sitio activo. Como consecuencia de eso, no se puede asociar al sustrato. Entonces se bloquea la primera reacción química y no se produce más isoleucina bajo esta vía, hasta que disminuye los niveles de isoleucina y entonces ellos no pueden asociarse al sitio regulador y sigue la vía metabólica. ¿Queda claro? Profe, una consulta. Los aminoácidos esenciales, como por ejemplo puede ser la lactasa. No, la lactasa es una enzima. A ver, dime un aminoácido.
como por ejemplo, es que tenía así como en mente que el aminoácido esencial es aquello que rompe el enlace. No. A ver, los aminoácidos son las unidades de las proteínas. Y las enzimas son las que rompen enlaces. ¿Ya? Y las enzimas están formadas de aminoácidos, porque son proteínas. ¿Ya? Entonces, ¿qué aminoácidos me puedes decir? Fuera de la treonina y la isoleucina, por supuesto. ¿Algún aminoácido? Preguntan que si puede repetir lo que se me llama. Ya, qué bueno. Ya, Catalina. Bien, gracias. Pero estoy preguntando, ¿cómo te llamas tú? Carla. Carla. Estoy preguntando a Carla, dime uno. Porque nosotros estudiamos los aminoácidos, pues. Y la clasificación de los aminoácidos, que eran básicos, ácidos, neutros, en las clases pasadas. Profe, la metionina no es un aminoácido. Metionina, sí. Sí. Y la arginina también. También. El ácido glutámico, el ácido aspartico. ¿No? Ya, tú tienes que repasar todo eso porque es fundamental. Nosotros vimos síntesis de proteínas en biología. Y cuando nosotros vimos síntesis de proteínas, ¿qué vimos? Que todas las proteínas empiezan con metionina, que es un aminoácido. ¿No te acuerdas de nada de eso? Ya. Tienes que repasar todo eso. Es fundamental. ¿Ya? Entonces, aquí me están pidiendo, Macarena, ¿qué quieres que repita? La imagen. ¿La qué? Imagen. ¿La imagen? Ya. Entonces, volvemos. El aminoácido treonina es modificado por la enzima treonina deaminasa y transforma ese aminoácido en un compuesto que no vamos a dar su nombre, que le vamos a dar el nombre de A. Ese compuesto sirve de sustrato para la enzima 2 para formar otro compuesto llamado B. Ese compuesto es transformado por la enzima 3 para formar otro compuesto C. Este compuesto transformado por la enzima 4 para formar un compuesto D. Este compuesto, bajo la acción de la enzima 5, se transforma en isoleucina. La isoleucina es un aminoácido. Entonces, esta vía metabólica sirve para transformar la treonina en isoleucina. Cuando nosotros tenemos suficiente isoleucina en el organismo, entonces ella va a asociarse a la enzima treonina deaminasa en el sitio regulador. Cuando las enzimas tienen un sitio regulador, el sitio regulador va a permitir que se asocie algo que la active o que la inactive. En este caso, inactiva a la enzima porque su sitio activo se modifica y no se puede asociar con la treonina. Entonces se bloquea toda la vía metabólica y no se produce más isoleucina. Si bajan los niveles de isoleucina, entonces ellas no van a asociarse con la enzima porque hay pocas moléculas de isoleucina. Entonces, la vía sigue adelante. ¿Te queda más claro, Macarena? Ya.
Dentro de los activadores de las enzimas tenemos las coenzimas, los cofactores. Estos activadores tienen la particularidad de asociarse al sitio activo de la enzima. La diferencia que hay entre coenzima y cofactor es nada más que las coenzimas son moléculas orgánicas, pero no son las que hemos estudiado. No son ni proteínas, ni hidratos de carbono, ni lípidos, ni ácidos nucleicos. Son otras moléculas orgánicas, o derivadas, porque hay derivadas de ácidos nucleicos. Y los cofactores son iones o moléculas inorgánicas, generalmente son iones. Entonces, para que la enzima pueda trabajar, es necesario que el cofactor se asocie al sitio activo de la enzima. Y de esa forma se puede asociar adecuadamente a su sustrato. Para que este otro tipo de enzima pueda actuar, la coenzima se tiene que asociar al sitio activo, y de la única forma que puedan acoplarse al sustrato. En el caso de estas enzimas, nosotros hablamos de apoenzima cuando la enzima no está asociada a la coenzima. Y cuando la enzima se asocia a la coenzima, recibe el nombre de holoenzima. Entonces, el cofactor es cuando ya están como destinadas, es decirlo, ya tienen una estructura para recibirlo. La coenzima y el cofactor tienen una estructura determinada en el sitio activo de estas enzimas para que se puedan acoplar. Sí, pero hay una enzima compleja, la diferencia sería de que como que no llenaría todo el espacio. ¿Cómo? Imágenes, me perdí. ¿Qué pasa con la imagen? No lo entendí. La imagen, En enzimas complejas. aquí tenemos aquí tenemos la enzima y el sustrato. El sustrato no se puede acoplar. Falta algo para que se acople. Y es el cofactor. Y aquí recién se puede acoplar adecuadamente el sustrato con la enzima. En este otro caso nos está mostrando el sustrato, pero pasa lo mismo. Que si tenemos la enzima sola, el sustrato no se va a asociar. Si la tenemos con la coenzima, ahora el sustrato se acomoda al sitio activo. ¿Sí? Ya, y entonces aquí tenemos algunas coenzimas, que es importante, porque las vamos a usar en el metabolismo. Por ejemplo, la coenzima A. La coenzima A, importante, porque ella se va a asociar al grupo acetilo y forma acetilcoenzima A, que es la piedra angular de todo el metabolismo. ¿Ya? El ATP también puede actuar como coenzima, no solamente proporcionando energía. El NAD, nicotín adenindinukleótido, es una estructura formada de dos nucleótidos y juega un papel muy importante en la transferencia de electrones en la respiración celular. Lo mismo ocurre con el FAD, flavin adenindinucleótido. Entonces, estas son moléculas que tienen la particularidad de poder ganar y perder electrones con mucha facilidad. Tenemos aquí la nicotina adenindinucleótido fosfato, que trabaja en la vía de las pentosas.
juega un papel también importante en la transferencia de electrones. Entonces, estos son algunas coenzimas. Que cuando nosotros hablamos de coenzimas, siempre las vamos a relacionar con vitaminas. Todas las vitaminas actúan como coenzimas. Y aquí tenemos el déficit de vitamina C, para que vean ustedes que si no tenemos la coenzima, la enzima no va a trabajar, no puede asociarse al sustrato. Y vemos que cuando hay una dieta carente de vitamina C, vamos a tener un deterioro del organismo completo. Va a haber cansancio, debilidad, dolores musculares, articulares, pérdida de peso y todas los epitelios se ven afectados. Debajo de las uñas aparecen hemorragias. Ahí vemos las hemorragias debajo de las uñas. Y en las articulaciones. La boca, las encías se hinchan, cambian de color, se ven todas como muy rojas y se sangra con mucha facilidad. Entonces, la vitamina C nosotros la relacionamos con el funcionamiento del sistema inmunológico, pero también tiene mucha relación con otras funciones. ¿Y por qué nosotros relacionamos vitaminas con determinadas funciones del organismo? Porque ellas actúan como coenzimas. Entonces, esas enzimas que no reciben su coenzima no pueden trabajar adecuadamente. Profesora, ¿qué ocurre cuando hay como una sobredosis de alguna vitamina? Las vitaminas hidrofílicas, como la vitamina C, no pasa nada. Se elimina del organismo, no hay problema. El problema está con las vitaminas liposolubles. Ellas van a producir problemas, porque quedan acumuladas en el organismo. Bueno, aquí tenemos proteínas hidrosolubles. El complejo B. Cuando nosotros hablamos del complejo B, siempre lo relacionamos con el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, las enzimas que trabajan en el sistema nervioso requieren del complejo B. Y aquí tenemos un ejemplo de la vitamina B1 que encontramos en la leche, en la carne y en el pan. Y es una coenzima en determinadas reacciones metabólicas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un déficit de vitamina B1? Entonces hay debilidad muscular, cambio en la actividad de los nervios periféricos, edema, se va a acumular líquido entre los tejidos, y insuficiencia cardíaca. O sea, vemos que hay una afección del organismo bastante grande. Bueno, si seguimos, vamos a ver que todas ellas son importantes y van a influir en las funciones del sistema nervioso central. La vitamina C, ya acabamos de ver cuál es su deficiencia. Las vitaminas liposolubles, tenemos la vitamina A, D, E y K. Entonces, cuando hablamos de la vitamina A, normalmente lo relacionamos con la pérdida de la visión en la oscuridad. Se habla de ceguera nocturna, porque la vitamina A es el precursor del pigmento que utilizan los bastones para que nosotros podamos ver en la penumbra y en la noche. La vitamina D está relacionada con la acumulación de calcio en los huesos
pero también tiene muchas funciones en el organismo. Esta es como la función principal. Si nosotros tenemos un déficit de vitamina D, podemos tener una depresión profunda, consecuencia nada más que de la falta de la vitamina. La vitamina E es antioxidante y va a ser importantísimo en la mantención de los tejidos. La vitamina K es la que va a participar en el proceso de coagulación sanguínea. Entonces, podemos nosotros tener todos los factores de coagulación, pero si nosotros no tenemos vitamina K, toda la cascada de eventos para formar el coágulo sanguíneo no se produce. Eso era con respecto a las coenzimas. Ahora, los cofactores. Los cofactores también son importantísimos. Nosotros no le damos tanta importancia porque necesitamos en pocas proporciones, pero de todas maneras juegan un papel muy importante en el funcionamiento de las enzimas. Y entonces aquí vemos el calcio, el fósforo, el potasio, el cloro, el sodio, el magnesio, el hierro, flúor, zinc, yodo. ¿Ya? Entonces ellos van a participar en procesos fisiológicos, estos iones, pero también van a interactuar con enzimas para que ellas puedan trabajar adecuadamente. Entonces las vitaminas son las orgánicas y los minerales son los inorgánicos. ¿Las vitaminas qué? Las vitaminas son orgánicas y los minerales inorgánicos. Sí, sí. Aquí vemos algunos minerales que se utilizan para el funcionamiento de determinadas enzimas. En la cadena transportadora de electrones, nosotros en la respiración celular tenemos citocromo. La enzima citocromo oxidasa está asociada a fierro. Si nosotros no tenemos suficiente fierro en el organismo, no vamos a poder hacer respiración celular. Por lo tanto, no vamos a tener energía. También la tiene la catalasa y la peroxidasa. Y la citocromo oxidasa, además de tener fierro, tiene cobre. La DNA polimerasa necesita zinc. Entonces, si nosotros no tenemos zinc, no podemos reparar y no podemos replicar el material genético. La anhidrasa carbónica también, fundamental para mantener el pH de la sangre, y la alcohol deshidrogenasa. Las exoquinasas y la glucosa 6-fosfatasa, y necesita magnesio. La arginasa, se me olvidó ese, ¿cómo se llama? Se me olvidó. No me acuerdo. ¿Manganeso? No, manganeso. La piruvatoquinasa, potasio y magnesio. La ureasa necesita níquel. Y la nitrato reductasa, molibdeno. ¿Ya? Es manganeso. ¿Era manganeso? Ya. Entonces, vemos ejemplos de algunos cofactores. Otra de las acciones son las modificaciones covalentes. Entonces, hay una serie de moléculas que se van a asociar a través de enlaces covalentes con las enzimas para que ellas puedan estar activadas o inactivadas. Y
Y bueno, principalmente los elementos que se asocian a las enzimas son grupos fosforilados. Entonces, cuando el grupo se acopla a la enzima en cualquier parte, no en el sitio activo, entonces activa la enzima y la enzima puede trabajar. Pierde el grupo fosfato, entonces queda inactivo. Ya. Después, en la próxima clase, vienen los inhibidores. Eso lo vamos a ver en la clase de la próxima semana. ¿Ya? Ahora vamos a ver hasta aquí, pero no se me vaya la gente, por favor, que necesito igual explicarles que el viernes les voy a dar los temas de trabajo de seminario, de caso clínico. Entonces tienen que organizarse. Yo sé que para ustedes ha sido difícil organizarse porque no se han visto. O sea, solamente los que han llegado por acá son los únicos que se han visto físicamente. Pero ustedes han realizado trabajos en grupo en otras asignaturas. ¿Quieren mantener los grupos? ¿Cómo quieren trabajar? En casa, ¿qué me dicen? Mantener los grupos, ya. Entonces, necesito, por favor, pero si ya tienen grupos, ¿cuántas personas tienen el grupo? ¿Cuántas personas tienen el grupo? Ya. Máximo 5 integrantes. ¿Ustedes también están dentro de un grupo? ¿No? ¿2 personas nomás? No. Tiene que ser, fórmese ahora un grupo, los grupos. ¿Ya? Se les va a dar un caso clínico. Y ustedes tienen unas preguntas con respecto al caso clínico. Ya, pongan atención. Tienen unas preguntas respecto al caso clínico. Para eso tienen que investigar. Y la investigación tienen que hacerla en buenas fuentes bibliográficas, no en Wikipedia. ¿Ya? Entonces, tienen que entrar al Google académico y ahí buscar las respuestas a esas preguntas si es que el caso clínico como tal no se las da, porque el caso clínico va a dar algunas respuestas. ¿Sí? Entonces, por eso son 5 integrantes, porque tienen que buscar varias preguntas y tienen que entender, el grupo completo tiene que entenderlo, ¿ya? Entonces, ustedes tienen tiempo para hacerlo ahora, cuando se los entregue el viernes, y estamos a 1 y
el 20. Entonces, el lunes 20 de septiembre tienen que entregar, me lo tienen que entregar. Entonces eso me lo mandan por mail, ¿ya? El 20 de septiembre, ahí tiene que estar el nombre de todos los integrantes y las respuestas. Pero yo necesito ahora que me manden, por favor, a mi mail, los grupos. A ver, yo en los otros cursos tengo un representante del curso. Aquí creo que no hemos elegido un representante del curso. Christopher Espejo, creo que alguna vez se dejó como delegado. ¿Quién? Christopher Espejo. Sí. Pero, aquí está Christopher, ¿o no? Sí, Alexa. Christopher, ¿estás por ahí? Ya. ¿Tú quieres seguir siendo delegado? Se lo está pensando. Ah, ya. 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 Ya, no te pierdas. Entonces, le estoy dando las instrucciones para el trabajo. Ustedes van a recibir un caso clínico y tienen que contestar las preguntas que están asociadas a ese caso clínico. Yo necesito los nombres de los grupos que están formados. ¿Tú podrías recopilarme todos los grupos del curso y mandármelo a mi mail? Ya. Entonces, todos los grupos, que no quede nadie fuera, por favor. Son 5 alumnos por grupo, máximo. Pueden haber grupos más pequeños, pero más de 5 no. ¿Profesora, para cuándo se entregaría este caso clínico? Ya, el caso clínico resuelto se entrega el 20 de septiembre. Profe, en el grupo preguntan que si esa sería como la prueba del 22. O el No. 22 habrá otra prueba. Pero a ver, una cosa es caso clínico y la otra cosa es prueba. ¿Ya? Ustedes tienen, sí, pues, la primera prueba la tienen el 22. ¿Sí? La prueba en el 22. Yo no sé por qué están tan confundidos si ustedes ya tuvieron clase el semestre pasado y ya saben cómo funciona la cosa. Una cosa es trabajo y otra cosa es prueba. ¿Ya? Eso. Hay otra cosa que les quería decir. Estamos preocupados por ustedes con respecto a cómo han adquirido los conocimientos previos. La prueba de diagnóstico nos resultó muy buena. ¿Ya? Había mucha gente bajo el promedio. Entonces, nosotros vamos a tratar de hacer algunas ayudantías, ¿ya? Para aquellas personas que están mal, y nosotros vamos a evaluar en base a la prueba de diagnóstico, en base al control que van a hacer esta semana, en base a todo su trabajo, vamos a ir evaluándolos a todos ustedes para que no tengamos sorpresa al final del semestre y que les vaya mal, ¿ya? Entonces va a ser todo un proceso que es bastante complejo para todos por las situaciones que estamos, así que las personas que sean llamadas a que participen de esto, por favor háganlo por su bien, porque esa es la finalidad. ¿Ya? Profe, ¿eso de la ayudantía será, nos llamarán o tenemos Sí. que postular? Sí, nos van a llamar y no sé cómo, porque se supone que la próxima semana tendría que ya estar activo esto. Entonces,
Si hay alguien que se interesa y no está dentro del llamado, también se puede incorporar, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso. Eso es. Entonces, Christopher, necesito por favor que me des tu teléfono. Ya. Entonces, así nos podemos comunicar, porque si hay alguna cosa, te la comunico a ti. Y ya no hay dudas con respecto a nada. ¿Sí? Ya, perfecto. Ya, y tengo que darles el código para la trazabilidad. Entonces, son 10 preguntas, Sofía. ¿15 minutos? ¿20 minutos? Ya, las personas sí tienen horario el control va a ser a las 4 de la tarde el día viernes. Y hay algunas personas que no pueden a las 4 de la tarde, necesito los nombres de esas personas. Por aquí está. Santiago Vargas. María José Sánchez. María José Sánchez. Santiago Vargas. David Elías. David León. Santiago, David. Ya. Esos son los 3 alumnos que me dijeron. Dime. Yo sí puedo el viernes a las 4, no se preocupe. Ah, ya. Yo lo decía por ya. el sábado, que si lo iba a hacer el sábado nomás. No. Entonces, Ah, ya. viernes, bien. Ya. Ya, gracias. Gracias. ¿Y tú, Verena, te ibas a darlo a las 8? No, profe, voy a ver si tú estás a la de las 4. ¿A las 4? Ya. Entonces tendría a 2 personas. Ya. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es iniciar